La hipersensibilidad se define como una condición adquirida de reacción inmunológica a una sustancia antigénica de tal manera que esta respuesta inmune causa una alteración patológica o expresión clínica de daño tisular en el huésped. Esa es la definición. ¿Ok? Tengamos en cuenta que las enfermedades o estas enfermedades, ¿verdad?, por hipersensibilidad resultan de unas respuestas inmunes aberrantes, ¿sí? Una respuesta exagerada, una respuesta excesiva, una respuesta descontrolada. Y es por eso que se llama enfermedades relacionadas a la hipersensibilidad. ¿Ok? Entonces estas reacciones de hipersensibilidad son específicas a ciertos antígenos y la mayoría de ellas muestran como una predisposición genética, ¿verdad? Existe como un antecedente familiar en muchas enfermedades. Entonces, estas reacciones de hipersensibilidad se deben a una falla en algún punto de control fisiológico de la respuesta inmunológica, ya sea frente a antígenos extraños, ¿sí?, o el mantenimiento de la autotolerancia. En este caso, el mantenimiento de la autotolerancia entran las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, las enfermedades autoinmunes se debe también a una falla en el control fisiológico de las respuestas inmunitarias. Y conducen a enfermedades, ¿verdad? Conducen a enfermedades donde el principal mecanismo patológico es desde el punto de vista inmunológico. Entonces tengan en cuenta que el rol fisiológico que tiene la respuesta inmunitaria es darle protección al individuo frente a la agresión de antígenos o agentes nocivos. Sin embargo, cuando existe una respuesta exagerada a nuestro sistema inmunitario, obviamente existe destrucción, lesión de tejidos vecinos que son sanos, ¿verdad? Y todo eso va a terminar por manifestar una enfermedad. Tengo otra solicitud. Aquí estoy. Bueno, entonces, repasando un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales mecanismos efectores del sistema inmunitario, ¿verdad? Tenemos factores solubles, como el sistema del complemento, tenemos factores como mediadores de la inflamación, ya sea histamina, prostaglandina, leucotrienos, citocinas, todo esto habíamos ya hablado en algún momento. Y los factores celulares, ¿verdad? Los fagocitos, como neutrófilos macrófagos, células citotóxicas, como células NK, natural killer, o linfocitos T citotóxicos. También entran los granulocitos, como mastocitos, basófilos y eosinófilos. ¿Ok? Tengan en cuenta que todas estas que les estoy citando aquí son mecanismos efectores inespecíficos, no son específicos, salvo, ¿verdad? Aquellos que participan de la inmunidad adquirida, donde tenemos los anticuerpos y los linfocitos T colaboradores. Ellos sí son más específicos. Sin embargo, todos estos que les cité son inespecíficos. Entonces existe una clasificación, se clasifican las enfermedades por hipersensibilidad en 4 grupos, ¿sí? Es una clasificación que ya data del 1963, se llama clasificación de Hels-Coombs, y tenemos lo que es la hipersensibilidad de tipo 1, 2, 3 y 4. El de 1 también se llama hipersensibilidad inmediata, es mediada por anticuerpos específicamente de tipo IgE. Luego tenemos la hipersensibilidad de tipo 2, que es una hipersensibilidad citotóxica mediada por anticuerpos, ¿sí? Luego tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, que es la de tipo 3. Y luego tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, que es una hipersensibilidad mediada por células T. ¿Ok? Entonces vamos a ir hablando un poquito de cada uno de estos. Creo que tengo otra solicitud. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la hipersensibilidad de tipo 1, también llamada hipersensibilidad inmediata. Se llama así porque es una respuesta de nuestro organismo que se desarrolla rápidamente, en minutos, ¿sí?
Eh, Puede ser 15 a 30 minutos posterior a la exposición, ¿verdad? Con el antígeno, que en este caso le vamos a llamar alérgeno, porque el otro nombre que recibe este tipo de hipersensibilidad, ¿verdad? Es la alergia. Eh, Esta respuesta alérgica puede ser simple y local, ¿verdad? Inofensiva, ¿verdad? Como una simple molestia, como una simple congestión nasal, ¿verdad? O puede ser algo sistémico y grave como una anafilaxia que puede llevarle a la muerte del paciente, ¿verdad? Eh, Como les mencioné, está mediada por anticuerpos de tipo E y las células que participan principalmente son los mastocitos y los basófilos porque ellos presentan en su superficie receptores para la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina E al reaccionar con esa partícula extraña que le llamamos alérgeno se degranula los gránulos de estas células que desencadenan una respuesta inflamatoria, ¿sí? Que ya vamos a hablar. Es una respuesta que necesita una exposición previa con el antígeno, ya que necesita ser sensibilizado. No es que se manifiesta en el primer contacto, tiene que haber un contacto previo. ¿Ok? Bueno, entonces continuando, las manifestaciones locales, como les dije, puede ser tan simple como molestias, edemas cutáneos, ronchas, una secreción nasal como excesiva, conjuntival, ¿verdad? Lo que se llama la fiebre de heno, el asma bronquial es un ejemplo de esta enfermedad, ¿verdad? También tenemos la gastroenteritis alérgica, ¿verdad? La alergia a ciertos alimentos. Y tenemos aquellas manifestaciones sistémicas, ¿verdad? Que pueden ser graves, ¿verdad? Que entran en lo que es el shock anafiláctico y puede llevarle a la muerte del paciente. Acá tenemos una tabla donde nos resume básicamente los ejemplos de, de enfermedades relacionadas a este tipo de hipersensibilidad. Tenemos la anafilaxia, que puede deberse a fármacos, picaduras de insectos como abejas o a unos alimentos. Como es un shock, ¿verdad? Tiene que haber una reducción de la presión arterial, ¿verdad? Debido a una vasodilatación excesiva, ¿sí? Hay también obstrucción de la vía aérea, generalmente por un edema de la laringe, ¿verdad? Con una obstrucción. Y por supuesto, dificultad respiratoria y asfixia, que le puede llevar al paciente a la muerte si es que no, si es que rápidamente no se hace el diagnóstico, no se permeabiliza las vías aéreas, ¿verdad? Generalmente la muerte es por asfixia. Eh, el asma bronquial, ¿verdad? Que se produce una obstrucción de las vías aéreas debido a una hiperactividad del músculo bronquial. Entonces el músculo bronquial se contrae, reduce el calibre de las vías aéreas, de ahí que hay una dificultad respiratoria y se manifiesta con la sibilancia, ¿verdad? El chillido de pecho. También hay inflamación, también hay hipersecreción de moco, ¿sí? Y destrucción de las células tisulares, ¿ok? Luego tenemos la rinitis alérgica o sinusitis, también otro nombre que recibe es la fiebre de heno, ¿verdad? Por la, la coloración rojiza, vamos a decir, de la nariz, ¿verdad? Debido a la alergia que produce a ese nivel. Y hay una hipersecreción de moco, ¿sí? También una inflamación de las vías aéreas superiores y los senos paranasales. Luego tenemos las alergias a alimentos. En este caso existe un aumento en el peristaltismo debido a la contracción de los músculos intestinales que puede llegar a producir vómitos, diarrea, ¿ok? A la ingesta de ciertos alimentos. Entonces acá tenemos un gráfico que nos ilustra la patogenia. Tiene que haber en primer lugar, ¿verdad? Una exposición a un agente externo, en este caso le vamos a llamar alérgeno,
y ingresa a nuestro organismo y lleva a las células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Que las fagocitan y luego les muestran los linfocitos T. Estos linfocitos T, por algún motivo, activan a unos linfocitos T que se llaman linfocitos T helper de tipo 2, ¿sí? Estos linfocitos T de helper de tipo 2 van a secretar algunos tipos de interleucinas, como interleucinas 4, 5 y 13, que van a favorecer que los linfocitos B se diferencien hacia plasmocitos secretores de inmunoglobulinas de tipo E, no de tipo G. Entonces, ¿cómo producen inmunoglobulinas de tipo E? Estas inmunoglobulinas se unen a los mastocitos, ¿verdad? En sus receptores. Y por eso los mastocitos tienen lleno de receptores con anticuerpos, ¿verdad? De tipo E en ellos. Y cuando se produce una nueva exposición a ese mismo alérgeno, ese alérgeno va, contacta con la inmunoglobulina E que está en los receptores del mastocito. Entonces, ¿qué hace el mastocito? Se degranula. ¿Y qué tiene sus gránulos? Tiene, por ejemplo, aminas vasoactivas o mediadores lipídicos que producen una respuesta rápida, en minutos, ¿sí? Cuando se expone a este alérgeno. O algunas citocinas que producen una respuesta más tardía, ¿ok? Entonces acá podemos ver, fíjense cómo la reacción la interacción entre antígeno y anticuerpo de tipo E unido al receptor para la fracción C de la inmunoglobulina de tipo E presente en la membrana del mastocito, lleva a una gran cantidad de señales con finalmente de granulación, ¿sí? Tenemos gránulos como histamina, ¿verdad? Que producen una respuesta rápida, inmediata, vasodilatación, fuga vascular, ¿sí? Luego tenemos mediadores fosfolipídicos que derivan del ácido araquidónico, ¿verdad? Como prostaglandinas, leucotrienos, que también producen una respuesta inmediata, ¿sí? Y luego tenemos algunas citocinas o quimioquinas que producen una respuesta más tardía. Generalmente llaman a leucocitos, que demora un poco más, y los leucocitos terminan por producir daño epitelial, ¿sí? Y ese daño epitelial termina desencadenando una respuesta inflamatoria crónica, de ahí que la respuesta puede llegar a durar varios días. Entonces acá podemos observar, fíjense, donde la secreción principal, ¿verdad? De estas células va a llevar a las respuestas como la reacción alérgica aguda, donde va a haber una dificultad respiratoria, puede haber urticaria, estornudos, rinorrea, conjuntivitis. Casi todo se debe, ¿verdad?, a un aumento de la vasodilatación a nivel local, ¿verdad?, porque es una respuesta vascular, una respuesta rápida. En cambio, las respuestas crónicas, ¿verdad?, o sea, más prolongadas, se debe más a una destrucción tisular. Entonces ahí podemos ver dificultad respiratoria, podemos ver sustancias de bloqueo del olfato, eczema, ¿sí? Entonces esta respuesta de hipersensibilidad tipo 1 tiene dos fases. Una fase inicial, que es una respuesta inmediata, ocurre prácticamente al instante, 5 a 30 minutos, hasta una hora puede ser más o menos. Y se debe principalmente a fenómenos vasculares, ¿sí? Fenómenos vasculares que llevan a la vasodilatación, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, por lo tanto hay edema, ¿sí? Puede haber secreción glandular, ¿sí? Y espasmo del músculo liso. Y luego tenemos una fase tardía, ¿sí? En esta fase, fíjense, puede verse 2 a 24 horas después de la exposición e inclusive puede durar varios días. Todo va a depender, ¿verdad?, de esto, de la destrucción de los tejidos que pueda haber. Cuanto más destrucción de los tejidos hay, lastimosamente eso va a llevar a una respuesta inflamatoria crónica más prolongada que, por supuesto, va a hacer que se prolongue esta manifestación clínica.
Acá hay más fenómenos celulares, de ahí que hay infiltración de eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monocitos y más células T. Entonces acá tenemos un gráfico donde nos muestra, fíjense, tenemos una exposición al alérgeno donde existe una respuesta, ¿verdad?, súbita e inmediata. Esta es la fase aguda. Y luego puede existir, ¿verdad?, una reacción en de fase más tardía que puede durar, fíjense, horas o inclusive días. Y acá vemos la imagen de la respuesta inmediata o en la fase inicial, donde lo que principalmente prima es los fenómenos vasculares como congestión, edema. Puede haber aquí mastocitos principalmente. Y en la respuesta prolongada hay más células, fíjense, lleno de linfocitos, neutrófilos, eosinófilos. ¿Okay? Es una respuesta más prolongada que por supuesto va a producir una destrucción tisular que prolonga más la inflamación crónica. Acá tenemos los mediadores, ¿sí? Fíjense que la histamina, ¿verdad?, es el que va a producir principalmente ese aumento de la permeabilidad vascular y también llega a producir contracción del músculo liso. Luego tenemos prostaglandinas, leucotrienos, ¿sí? También van a contribuir en la vasodilatación. Eh, Existen teorías, ¿verdad?, que dicen que hay factores predisponentes para estos individuos alérgicos, ¿verdad? Pueden ser factores genéticos o factores ambientales. Algunos factores genéticos, por ejemplo, se deben a algunas como mutaciones o alguna expresión de algunos genes que generan, por ejemplo, una mayor secreción de ciertas interleucinas o una mayor afinidad de su inmunoglobulina de tipo E, ¿sí? Por ejemplo, esas cosas hacen que sea más propenso a tener una respuesta más exagerada que una población normal, ¿verdad? También existen factores ambientales, ¿sí? Muchas veces estos factores ambientales se deben al nivel de exposición que uno pueda tener al alérgeno, ¿verdad? El estado nutricional, la dieta, ¿sí? Y también la presencia de infecciones crónicas. Se piensa que el factor ambiental termina siendo más importante que el factor genético. Existe una teoría o una hipótesis que se llama la hipótesis de la higiene, ¿sí? Y esto, fíjense, es algo peculiar, ¿verdad? Se debe a que existe una incidencia de muchas enfermedades alérgicas que van aumentando en países desarrollados, ¿sí? Y parece relacionarse a una reducción de las infecciones durante las primeras fases de la vida, ¿verdad? Entonces, como cada vez hay más ciudades eh, o países más desarrollados, entonces uno piensa que teniendo más higiene, ¿verdad?, en los niños, protegiéndole de esa rápida o exposición temprana a agentes que van a producir una enfermedad, termina siendo beneficioso, ¿verdad? Pero ese hábito de higiene excesivo muchas veces le lleva a que esa exposición a agentes infecciosos, a agentes extraños, sea en la etapa más tardía y su sistema inmunitario pueda reaccionar de forma más exagerada, ¿verdad? Entonces, por eso se piensa, ¿verdad?, en esta hipótesis de higiene, ¿verdad? Y es por eso que aquellos niños o aquellas personas de las zonas más rurales, interiores, ¿verdad?, prácticamente se enferman menos que aquellos que viven en ciudades más desarrolladas, ¿verdad?, donde en teoría están más protegidos, ¿verdad? Bueno, entonces continuando un poquito, ¿verdad? Aquí la célula principal termina siendo el linfocito T helper 2, ¿verdad? Que secretan estos tipos de interleucina que terminan por llamar a eosinófilos, linfocitos T helper 2 nuevamente, ¿verdad? Algunos macrófagos que terminan por producir una inflamación local. Y recuerden que existe también una estimulación de los plasmocitos a producir inmunoglobulinas de tipo E. Eh, Este tipo de hipersensibilidad también se puede demostrar mediante una prueba intracutánea, ¿verdad? En esta prueba intracutánea, fíjense que se realiza
realizan, por ejemplo, los alergistas, ¿verdad? Los médicos especializados en hacia esta rama, en donde mediante exposiciones de diferentes tipos de antígenos, ¿verdad? Uno va a visualizar en la piel cómo reacciona, ¿verdad? Eh, y en la piel, ¿qué es lo que va a ocurrir? Debido a la exposición al antígeno, ¿verdad? Al alérgeno, va a haber una degranulación de los mastocitos con liberación de los mediadores vasculares, principalmente con aumento de la permeabilidad vascular, y va a producir un edema local, ¿sí? Esto tiene ventajas y tiene desventajas, ¿verdad? La ventaja es que es económico, ¿sí? Y permite evaluar una gran cantidad de respuestas a diferentes alérgenos, ¿verdad? Y la desventaja es que es traumático y que a veces el paciente que no estuvo expuesto a un antígeno, ahora vos le expones, entonces ahora vos le estás sensibilizando, ¿verdad? Y algunos pueden presentar respuestas o reacciones tardías, ¿ok? Bueno, entonces, bajo el fundamento, ¿verdad? De estas fases y qué moléculas o qué células participan, ¿verdad? Tenemos los tratamientos, ¿verdad? No, seguramente algunos de ustedes han de ser alérgicos o tienen algún asma, ¿verdad? Entonces, es por eso que bajo el fundamento de la alergia, ¿verdad? Lo primero que uno consume son los antihistamínicos, porque estos revierten los efectos mediadores en la primera fase, en la fase inicial, ¿verdad? Que son las respuestas vasculares. Y los corticoides se consumen, ¿verdad? Más para combatir en la fase crónica, en donde ahí prima las células y la inflamación crónica. Entonces los corticoides lo que van a hacer es disminuir debido a su efecto antiinflamatorio. ¿Ok? Bueno, luego tenemos la hipersensibilidad de tipo 2. La hipersensibilidad de tipo 2 también se llama hipersensibilidad citotóxica. Es una respuesta efectora humoral inmediata que produce daño en los tejidos. Se inicia generalmente eh, antes de 6 a 8 horas luego de la exposición y vamos a ver anticuerpos contra antígenos de la superficie celular. También podemos ver una hipersensibilidad citotóxica mediada por anticuerpos, ¿sí? Entonces, como les dije, vamos a ver presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos celulares o tisulares. Y acá ocurren enfermedades mediante tres mecanismos, ¿sí? Tres mecanismos. Uno de ellos es cuando existe una opsonización y fagocitosis mediada por complemento y receptor del factor de complemento. El otro es una enfermedad o una inflamación mediada por complementos y receptor del factor de complemento. Y el otro es una disfunción celular mediada por anticuerpos. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos en este cuadro, en la imagen de arriba, el ejemplo de opsonización y fagocitosis, ¿verdad? En este caso, vamos a observar la, la célula, ¿verdad? Que va a estar opsonizada, ¿verdad? Va a estar opsonizada por el complemento y esto va a interactuar con los receptores, ¿verdad? Para el complemento. Y ahí se va a producir la fagocitosis de la célula. Y esto es un ejemplo de enfermedades como las reacciones transfusionales, ¿sí? Eh, Luego tenemos la eritroblastosis fetal, la anemia hemolítica, ¿sí? Lo que se llama la agranulocitosis, las trombocitopenias autoinmunitarias, ¿ok? Luego tenemos la inflamación mediada por el complemento y el receptor para el factor de complemento. Y esto sería un ejemplo de la glomerulonefritis y también de los rechazos de órganos, ¿verdad? Rechazos de injerto, ¿ok? Entonces, debido a, a la, a la opsonización, ¿verdad? De estas
células puede desencadenarse una respuesta inflamatoria y destrucción tisular. Y ahí tenemos estas dos enfermedades. Y luego tenemos donde los anticuerpos se unen a ciertas partes del cuerpo, en este caso algunos receptores, e eh, interrumpen la función normal de este órgano, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la miastenia gravis. En la miastenia gravis va a haber una producción de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. ¿Y qué es lo que va a hacer el anticuerpo? Le va a molestar a la acetilcolina. Entonces la acetilcolina no se va a poder unir a su receptor. Y como no hay unión de acetilcolina al receptor, no hay contracción muscular, por lo tanto hay una relajación, podemos decir así, del músculo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos lo que se llama la miastenia gravis y se manifiesta con una debilidad muscular, porque no se puede contraer el músculo porque el anticuerpo le molesta a la acetilcolina, ¿ok? Y luego tenemos lo que se llama la enfermedad de Graves, que es una enfermedad, no es que sea una enfermedad grave, es una enfermedad de Graves, se llama, es del inglés. Eh, es una enfermedad tiroidea en donde existe una producción de anticuerpos y este anticuerpo va dirigido contra el receptor para la TSH, ¿sí? La hormona estimulante tiroides. Y en este caso, en lugar de molestar, lo que hace este anticuerpo es estimular a el receptor de TSH. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir en la enfermedad de Graves? Va a haber una hiperproducción de hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces hay una alteración de la funcionalidad normal de las células debido a la producción de anticuerpos, ¿verdad? Entran dentro de esta clasificación hipersensibilidad de tipo 2. Entonces acá tenemos una tabla que nos vuelve a resumir algunas enfermedades relacionadas, ¿sí? Tenemos algunas vasculitis, ¿sí? Tenemos la miastenia gravis, como ya les dije, ¿verdad? Acá el antígeno Diana es el receptor para acetilcolina y este inhibe la unión de acetilcolina, por lo tanto hay una debilidad muscular. Luego tenemos la enfermedad de Graves que produce una hipersecreción de hormona tiroidea que se llama hipertiroidismo. Actúa contra el receptor de TSH y hace que éste sea estimulado, ¿sí? Y hay hipertiroidismo, ¿ok? Otras enfermedades también son, por ejemplo, la diabetes resistente a la insulina, tenemos la fiebre reumática, ¿sí? Tenemos la anemia hemolítica autoinmunitaria, ¿sí? Tenemos las púrpuras trombocitopénicas, etcétera, ¿ok? Bueno, luego tenemos la hipersensibilidad de tipo 3. La hipersensibilidad de tipo 3 también se llama hipersensibilidad mediada por inmunocomplejo o complejos inmunes. Aquí va a haber daño tisular provocado por la formación de complejos inmunes que no han sido eliminados oportunamente por el sistema fagocítico, ¿ok? Entonces, normalmente nuestro organismo produce anticuerpos eh, contra antígenos, ¿verdad? Antígenos infecciosos. ¿Y qué es lo que pasa con esos antígenos? Deben ser eliminados, ¿verdad? Tienen una vida media que debe cumplir y ser eliminados. Muchas veces estos, estos complejos inmunitarios persisten, ¿sí? Y pueden ser depositados en ciertas partes del cuerpo y al depositarse en ciertas partes del cuerpo desencadenan una respuesta inflamatoria en dicho órgano. Y ahí tenemos estas enfermedades, ¿ok? Estas pueden ser debido a antígenos exógenos o propios eh, autoantígenos. Entonces acá va a haber, fíjense, va a haber una liberación de proteínas del complemento como C3b, que es un opsonizador, C5a, que es quimiotáctico, ¿verdad? Estos también producen un aumento en la permeabilidad eh, vascular y contracción del músculo liso, especialmente C3a y C5a. Va a producir destrucción de las células, citolisis, y por supuesto va a haber un consumo de las proteínas del complemento, de ahí que hay una disminución del complemento. Los ejemplos de estas enfermedades son el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Que vamos a hablar en la siguiente clase. La glomerulonefritis post-estreptocóxica, ¿sí? Tenemos la panartritis nudosa, una vasculitis, ¿sí? Tenemos la enfermedad del suero, ¿sí? Y básicamente lo que ocurre aquí es lo siguiente, fíjense, tenemos antígenos que pueden estar circulando en la sangre y estos antígenos reaccionan con los anticuerpos
y por algún motivo estos complejos antígeno-anticuerpos se depositan en ciertos órganos, ¿verdad? Especialmente los vasos sanguíneos, y desencadenan una respuesta inflamatoria a nivel del vaso sanguíneo. Y se inflama el vaso sanguíneo y eso es lo que se llama vasculitis, ¿verdad? Esto puede ocurrir, por ejemplo, en cualquier parte de los vasos sanguíneos y producir diferentes tipos de vasculitis, ¿verdad? O puede ocurrir en el riñón y ahí tenemos, por ejemplo, lo que se llama la glomerulonefritis, ¿sí? Entonces acá tenemos una imagen, fíjense, esta es una imagen de un vaso sanguíneo donde prácticamente el vaso sanguíneo de normal no tiene nada, ¿sí? Fíjense este material eosinófilo que vemos aquí, que corresponde a fibrina, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay fibrina aquí? Porque hay un depósito de inmunocomplejos, ¿sí? Y alrededor del inmunocomplejo hay depósito de fibrina, ¿ok? Entonces, esto es lo que se llamaba esa necrosis fibrinoide, que se podía ver en los vasos sanguíneos, característico de las vasculitis. Bueno, y luego tenemos la hipersensibilidad de tipo 4. La hipersensibilidad de tipo 4 también se llama hipersensibilidad retardada o hipersensibilidad mediada por células. Aquí la respuesta es tardía, ¿sí? Dura más, pero no es dura más, sí, dura más, pero también se manifiesta en unas horas más que las anteriores, ¿verdad? Y aquí participan también los linfocitos T, y es importante este tipo de hipersensibilidad frente o para la eliminación de agentes infecciosos intracelulares. De ahí que los ejemplos son la tuberculosis, ¿verdad? Algunos hongos, ¿sí? Parásitos y virus. También entra aquí lo que se llama la sensibilidad cutánea por contacto y el rechazo de trasplantes. Entonces, este tipo de hipersensibilidad, fíjense, se manifiesta 48 o 72 horas eh, después del contacto, ¿verdad?, con el antígeno específico. Eh, Vamos a ver que el infiltrado inflamatorio predominante es de células mononucleares, ¿ok? Entonces va a haber linfocitos, plasmocitos y macrófagos. Acá tenemos el ejemplo clásico de este tipo de hipersensibilidad, es la tuberculosis. Y, por supuesto, la formación de granulomas. Si recordamos un poco, ¿verdad?, cómo se formaban los granulomas se formaban debido a que las células presentadoras de antígeno, ¿verdad?, activaban a los linfocitos al presentarle ese antígeno, y ese antígeno, que es de difícil destrucción, ¿verdad?, hace que se secrete principalmente interferón gamma e interleucina 2, que autoestimula al propio linfocito que va a producir interferón gamma. Y también factor de necrosis tumoral. Pero interferón gamma es el que va a terminar por activar al macrófago, convirtiéndole en las células epitelioides, y algunas de ellas se fusionan formando las células gigantes, ¿verdad? Y ahí tenemos el macrófago, perdón, el granuloma. Y el granuloma lo que trata de hacer, ¿verdad?, es que como no puede destruir el macrófago de solo un agente infeccioso, trata de contenerle en un ambiente, ¿verdad?, que va a ser bactericida, realmente es un ambiente más ácido, en donde debe ser destruido, ¿sí? Y ahí tenemos los granulomas. Entonces acá tenemos una imagen donde podemos observar un granuloma, ¿sí? Fíjense, una estructura esférica, ¿verdad? Realmente mal delimitada. Tenemos las células epitelioides y el collar de linfocitos. Acá no se ve tan bien. Acá podemos ver mejor. Fíjense, tenemos los macrófagos, que son estas células que están aquí, ¿sí? Los linfocitos, algunos que otros plasmocitos. Acá vemos mejor los granulomas, ¿sí? A prova que os macrófagos encerram o granuloma e é formado como que uma cápsula e depois ele é destruído com o tempo ou se queda? Como é? Não entendi muito bem. No entendí tu pregunta, Denise. Sim, profe, é assim, o macrófago encerra ele em torno do granuloma, verdade? Porque Sí, as células gigantes não conseguem destruir solito.
Entonces, são duas perguntas, na verdade. Se encerra como em uma cápsula? Y no, porque no es un ambiente hermético, no es algo bien Entendi, cerrado, entendi. pero sí trata de generar como un compartimiento totalmente separado, Sim. donde si no le puede eliminar, por lo menos le trata de contener al microorganismo. Pergunta 2, agora. Esse eu entendi perfeitamente. Pergunta 2. Ele se vai destruindo depois solito o granuloma ou o granuloma queda no organismo hasta muito tempo? Y el granuloma puede persistir mucho tiempo. Y si se llega a curar, por decirlo así, va a ser reemplazado por fibrosis y puede calcificarse, Entendi. Graças, profe. ¿ok? Puede calcificarse. Pero son lesiones de larga data, pueden pasar meses, ¿verdad? Con la presencia del granuloma sin poder destruir al microorganismo. Y ahí ya va a depender del microorganismo de qué tan hábil es de sobrevivir. Bueno, Exato. acá podemos ver, fíjense, granulomas nuevamente, acá se ve mucho mejor, donde vemos todas estas células rosadas que vemos aquí, son macrófagos activados, son células epitelioides. Acá vemos el collar de linfocitos y acá tenemos las células multinucleadas, ¿verdad? Acá vemos otra vez, fíjense el collar de linfocitos, el granuloma con las células epitelioides. Fíjense que los macrófagos, o también llamados células epitelioides, que son macrófagos activados, yo no puedo ver el borde del macrófago. Parece que eh, empieza un macrófago y ya empieza el siguiente macrófago. No hay como un límite, ¿sí? Entonces eso es característico de las células epitelioides y parece que forman como un sin sitio, ¿verdad? Como están muy próximos, parecen como células epiteliales, por eso se llaman epitelioides, porque recuerdan al epitelio, pero no es que sean células epiteliales. Y acá vemos a los macrófagos cuando se fusionan y se convierten en la célula gigante. En este caso es una célula gigante tipo Langhans, donde tienen los núcleos dispersos de forma periférica, ¿verdad? Haciendo como una herradura. Bueno, entonces los ejemplos típicos de este tipo de hipersensibilidad ya habíamos visto en enfermedades previas, ¿verdad? Como micosis, tuberculosis, lepra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también tenemos dentro de esta hipersensibilidad aquella inflamación mediada por citocinas o la citólisis mediada por linfocitos T, donde podemos ver, uno, el rechazo, ¿verdad?, de órganos y otro, las células infectadas. Fíjense, acá tenemos una célula infectada y como esta célula está infectada, muchas veces la, la infección por esa célula hace que, o sea, la infección de este microorganismo en la célula hace que exprese en la membrana algunos receptores anormales, que son receptores del microorganismo. Entonces la célula le reconoce como extraño, ¿verdad? Y los linfocitos terminan por destruir la célula, ¿verdad? Nuestra célula, y hay muerte celular y lesión tisular, ¿verdad? Esto, por ejemplo, un ejemplo es las hepatitis, ¿sí? En la hepatitis B, el virus de la hepatitis B entra dentro del hepatocito, pero el virus no destruye al hepatocito, porque el virus le necesita al hepatocito para sobrevivir, ¿verdad? Sin embargo, el hepatocito termina por expresar algunas proteínas del virus, entonces nuestro organismo lo reconoce como extraño y le ataca, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la inflamación de la célula hepática y se manifiesta como la hepatitis, ¿verdad? Entonces ese también es un mecanismo dentro de esta hipersensibilidad de tipo 4, ¿ok? Y eso es todo, no sé si tienen alguna duda.